Queridos hermanos y hermanas, a todos ustedes que el Señor les dé su paz. Hoy en día, la autoridad se ha perdido en algunos hogares, en algunos puestos de trabajo, en la familia. Ya no hay autoridad. Sabemos que hay una autoridad ganada, una autoridad impuesta y una autoridad confiada. Nosotros, si actuamos conscientes, asumiendo cada responsabilidad con madurez, pidiendo a Dios sabiduría para decidir con madurez, responsabilidad, podemos ir ganando una autoridad donde pueda ser respetada, escuchada, obedecida y guiada. Pero cuando una autoridad es impuesta, al final hacemos mal, donde lamentablemente algunos en la cara se les ríen y ya no obedecen, no escuchan y ni tienen nada que ofrecer. Todos tenemos que preguntarnos, ¿tú en tu hogar tienes una autoridad ganada? ¿Una autoridad impuesta? ¿O una autoridad confiada? ¿Tienes autoridad en tu casa? ¿Tienes autoridad en tu trabajo? Cada uno debería preguntar. Una autoridad que podemos asumir sin que no nos corresponda serlo. Hoy el Evangelio nos dice que Jesús se fue a la sinagoga a enseñar, pero lo hacía con autoridad y no como los escribas. Hoy nadie queremos escuchar, no queremos que nos corrijan, que nos llamen la atención, y así poco a poco la autoridad se ha perdido. No sabemos a quién escuchar, a quién obedecer, ni a quién hacerle caso. Los padres, con el pretexto de que sus hijos ya son mayor de edad, entonces hagan lo que quieren, se olvidaron la autoridad que son padres de guiar y educar en la verdad y por el camino del bien. Y miramos tantos jóvenes metidos en el mundo del alcohol, la droga, la delincuencia. Cada vez las cárceles se llenan de personas que no había quien los corrija, quien los guíe por el camino del bien. Cada vez hay más las calles, las veredas, los parques llenos de jóvenes que no tienen quien les corrija, quien les enseñe, quien les forme, porque no hay autoridad. Hoy muchos en el hogar no tienen autoridad para decidir, para corregir, para enseñar. Y cuando las cosas se están desmoronando, nos hacemos las víctimas, culpando a los demás, quejándonos y lamentándonos cuando ya es demasiado tarde. Ustedes si han visto a las mascotas que les encanta, algo los ecologistas, más defienden al perro que defender su dignidad. Si han visto a los perros cuando están enojados, ¿cómo están los perros? Sacan los dientes, ¿verdad?
Arr, están así. Así están algunos en la casa. No hay cómo decirle nada porque están a la defensiva. No me digas nada, no te metas en mi vida. Hoy no tienes autoridad para poner orden. Tampoco sabemos escuchar. En la casa pones música como si estuvieses solo, pero no piensas si el otro está en condición de escuchar la canción, si le gusta la música que estás poniendo tú. Otros de la ventana para que escuche todo el barrio, todos los de la calle, ¿verdad? Ahora hay que tener delicadeza y hay que decir, por favor, baje el volumen. No, es que es mi casa, nadie tiene que meter en mi hogar. Así hay algunos, ¿verdad? Es mi vida, nadie tiene que meterse en mi vida. Hoy no sabemos decidir juntos. Los esposos pierden autoridad cuando desautoriza delante de los hijos una acción. Siempre suelo poner yo este ejemplo. Un permiso no son capaces de decidir los dos, pero un simple permiso, peor van a decidir otras cosas. Si un simple permiso no son capaces de decidir, papá voy a salir, dile a tu mamá. Mamá voy a salir, dile a tu... Papá voy a salir, dile a tu mamá. Mamá voy a salir, dile a tu papá. ¿A quién juegan? ¿Al papá y a la mamá? Ah, no, es que yo quiero ser bueno con mis hijos. Entonces que la esposa sea la mala. O yo quiero ser buena, que el esposo sea malo. Tenemos miedo de tener carácter, temperamento, para poder ganar una autoridad. Donde tu presencia ya marque respeto, obediencia y escucha. Hoy porque no tienes autoridad, tus hijos se te ríen en la cara. Te faltan el respeto. Se burlan. Te desobedecen. No escuchan. Cuando no hay autoridad en la casa, tu hogar se ha convertido en un motel donde entra el que quiere, sale el que quiere y a la hora que desea. Padres que no puedo decirle nada a mi hija, a mi hijo, porque se estresa, porque tiene su carácter, y dejas que cualquier persona entre a tu casa y ni siquiera respetan lo íntimo, lo privado. Hoy no hay autoridad para poner orden en nuestra vida, peor orden en el hogar y en la familia. Y ahí está la consecuencia de cuántos hogares. Hijos, Dios sabrá en qué andan metidos. No comen juntos, cada uno su casa como si fuese un hotel, y como que no hubiese una autoridad, llegan a la hora que desea, llegan ebrios, borrachos, comen en la sala, comen en el comedor, uno en el teléfono, otro en la televisión, otro en los videojuegos, el otro en la calle, ni siquiera saben qué horas llega su hijo, con quién sale, ni dónde están. Cuando no tienes autoridad de educar a tus hijos en los primeros años, cuando son niños, si no fuiste capaz de de corregir, de educar a un niño de 5 o 6 años, no te engañes queriendo dominar a una bestia de 19, de 20 años. Yo les decía en Santa Rosa hoy en la tarde, si han visto, no sé si valga la ocasión, pero si han visto los caballos, no sé qué palabra poner, pero si han visto los caballos ariscos, digámoslo así. Y cuando tú quieres, no sé qué palabra ponerlo, cuando quieres poner la montura, ya para no utilizar otra palabra, ¿qué hace ese caballo? Se desespera, se angustia, se alborota. Así son algunos hijos que tienen 18, 20 años. No le puedes decir nada porque te responden. No le puedes decir nada porque encierran en sus habitaciones. O simplemente se vuelven mudos y van a la calle. Ay, padre, mi hijo no me obedece. Pero si no fuiste capaz de educar cuando era niño a una bestia de 19, 20 años, peor a una bestia de 40 años, como algunos de ustedes se pueden imaginar. Hoy nosotros
por no tener autoridad, lamentablemente, se va de las manos el verdadero sentido de seguir a Cristo, cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios y los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, es decir, los 15 mandamientos. Pero si muchos de ustedes no saben los 15 mandamientos, ¿qué vas a enseñarnos? Si supieses los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, honrar padre y madre, santificar las fiestas, no robar, no matar, ir a misa todos los domingos, entonces tú sabes que con el diablo no se dialoga, con el pecado no se dialoga. Pero muchos hoy tenemos miedo a espíritus inmundos, donde dicen: Padre, hay algo extraordinario en mi casa. Padre, venga y bendiga mi casa, es que está por ahí un demonio. Y uno pregunta: ¿están casados por la iglesia? No, padre, mi esposo no quiere. Y le mira el esposo: es mi esposa el que no quiere. Van a misa los domingos: es que trabajo, padre. Rezan en familia: no sabemos. Termino diciendo: no hay un demonio, hay 6 demonios que hay que expulsar de ahí. Hoy tenemos miedo a que aparezcan los espíritus inmundos de la casa, pero no te da remordimiento ni cargo de conciencia de dormir con el diablo y de vivir en pecado de manera desordenada. Hoy tenemos miedo que aparezca el espíritu inmundo, pero no nos da cargo de conciencia de vivir con personas que ni siquiera respetan y no tienen temor de Dios, ni siquiera respetan la dignidad de las otras personas. Hoy tenemos miedo a hablar de Dios, pero no tenemos miedo de morir en pecado mortal. Y hoy cuando a alguien se les habla con firmeza, con rectitud, entonces se escandalizan y empiezan a rasgarse las vestiduras. Allá empiezan como aquí el hombre que estaba con espíritus inmundos: ¿qué quieres, Jesús de Nazaret? ¿Nos vienes a incomodar? Claro que se les incomoda a algunos cuando se les dice en la cara los pecados o las cosas irregulares. Vivir en el desorden no les da cargo de conciencia, pero que el sacerdote les diga los pecados: ay, es que me está gritando, es que me está hablando. No, yo no hablo a nadie. Hay un dicho que dicen: aquí carga el guante lo chante, dice. Hoy no te da remordimiento vivir lejos de Dios, donde creemos en Jesús, pero no le reconocemos como maestro, como Mesías, como el misericordioso, el amigo incondicional, sino que nosotros estamos como el espíritu, estamos llenos de espíritus inmundos, que cuando alguien te habla, cuando alguien te corrige, saltas, como que si tocaras la herida. ¿Cómo se van a meter en mi vida? Yo estoy bien. Somos igual que los espíritus inmundos. ¿Cuántos demonios hay en la casa de 2 pies? Vamos a misa: estoy cansado. Recemos: no tengo tiempo. Eso no pasa en su hogar, ¿verdad? Eso pasa en la China, en África, por ahí. Solo rezando quieres estar, solo yendo a misa, solo comulgando. Claro, el diablo está ahí en tu corazón que dice: aléjate de Dios, y caes en la trampa. ¿A quién obedecemos? A ver, seamos prácticos. ¿A quién obedeces? ¿A Dios o al diablo? Al final obedecemos al diablo, no a Dios. Si obedeciésemos a Dios, sabes que todos los domingos debes ir con tu familia a misa, y con el diablo no se dialoga. Si tú tuvieses autoridad en tu casa: hijo, nos vamos a misa. Papá, no, nos vamos a misa, y callas, punto. Pero hay padres que: mi hijo se estresa, pobrecito, se trauma, entonces que no vaya a misa, pero para ir a emborracharse, a drogar, ese es mi hijo, dice. Hoy nosotros, porque no tenemos autoridad, el mundo se cae en pedazos, y nuestro país como está, lleno de tanta droga, de tanta corrupción, lleno de tanta delincuencia, lleno de tanto narcotráfico, porque no hay padres que eduquen y formen jóvenes, adolescentes de 15, de 13 años,
botados en la vereda, en las plazas, en las canchas, los campos, de 15, 16 años, embarazados, luego el aborto, o algunos son cómplices. Hoy porque no hay Dios en el hogar, a veces dentro de la propia familia hay violaciones, porque no hay autoridad para corregir y estar pendiente de los hijos. Nos vamos desmoronando y perdiendo, cayéndonos en la trampa que pensando lo que ofrece el mundo es verdad. Hoy no se puede decir nada porque todo es violación a los derechos humanos. Hoy no se puede hablar contra los animales porque los ecologistas rasgan sus vestiduras. Quieren criar mascotas, pero no piensan en el otro, en el bien social. Llevan por los parques a hacer caminar a las mascotas, pero no siquiera son capaces de coger las heces de los animales. Es que yo defiendo a los animales, es que no defiende a los animales, antiecologista dice. Hoy hasta por el bien social, para que no sigamos haciendo tanto daño ni haciendo daño a otras personas, hay que tener carácter. Primero para expulsar el pecado y el desorden de mi vida. ¿Cuántos desórdenes tenemos? Lleno de odio, de rencor, de resentimiento, lleno de mentiras, de falsedades, de mediocridades. ¿Cuántas familias viven juntos, pero no hay amor, no hay respeto? Hoy no les da remordimiento faltar el respeto, gritar y pelear en familia delante de los hijos. ¿Eso no les da remordimiento? ¿Piensan que es normal? Hoy no nos da remordimiento expulsar el desorden de nuestra vida. Al contrario, sacamos a Dios de mi corazón, del hogar, porque incomoda la paz, incomoda la armonía, y atraemos el pecado y damos cabida al diablo. Hay personas que dicen, hay que saber distinguir, porque no todo está el demonio, porque hay personas también que están deprimidos, tristes y todo. A veces la imaginación te lleva a ver muchas cosas donde no hay. Para expulsar el demonio no cualquiera lo hace. Lo hace el obispo. O como los obispos pasan muy ocupados, buscan un representante que se encargue de hacer el exorcismo. O sea, no cualquier sacerdote lo puede hacer. Yo pido al Señor que nunca venga un endemoniado, porque eso no cualquiera lo hace. Hoy nosotros, mis hermanos, porque hemos sacado a Dios del hogar, de la familia, nos molesta cuando alguien te corrige, te llama la atención. Hoy a los padres no se les puede decir nada, porque se exaltan. Veamos lo práctico en la educación. Hoy los padres defienden la vagancia, la mediocridad de sus hijos. Y corren a quejarse, a denunciar. Hoy denuncian de todo. Hoy los docentes no pueden exigir, no pueden alzar la voz, no pueden mirar mal. Ay, porque es violación a los derechos humanos. Pero consumir droga, vivir de mentiras, de infidelidades, robando, hablando mal, uy, eso es normal, hay que felicitarles. Hoy dentro de la catequesis, quiero que mi hijo a una semana haga el sacramento. Hoy nosotros, quiero que el padrino de mi hijo sea tal persona, aunque ni sea católico, porque pobrecito mi hijo se trauma, es que yo quiero que él sea el padrino. No el que él quiero que sea mi compadre. No es casado por la iglesia, pero que sea padrino. ¿Y cuántas personas piensan que supuestamente, al menos para mí no es matrimonio, del civil, eso es más importante que el sacramento del matrimonio? Mis hermanos, llamen contrato, convenio, pero no sacramento de matrimonio. Y traen el certificado, padre, aquí está el certificado. Eso no es certificado. Ay, padre, pero es que no hemos pensado casar. Ah, pero sabes que está en el error, pero aceptas el error, queriendo sentirte más astuto.
Y hay personas que chantajean como el diablo. Mis hermanos, el diablo también se viste de ángel. No, yo soy católico y por eso quiero que mi hijo que haga el sacramento de la confirmación. Mis hermanos, hay muchas personas que pretenden ser religiosos. Van a un santuario y entran de rodillas. Van a una iglesia y prenden velas. Van a la iglesia y rezan. Pero en el hogar y en la vida cotidiana hacemos convenio con el pecado y el desorden, mas no nos acercamos a Dios para con el poder de Dios expulsar el desorden de mi vida y expulsar todo lo que me quita la paz, todo lo que me está destruyendo, todo lo que me está llevando al abismo. Ustedes padres, entonces preguntes, ¿tiene una autoridad que ha ganado y se ha hecho respetar en su hogar? ¿O su autoridad se perdió que a sus hijos se burlan y no obedecen? ¿Mi presencia da autoridad o da temor? ¿Trato de marcar la diferencia desechando lo malo? ¿O soy cómplice? Porque hoy tenemos más miedo de perder amistades falsas que perder el amor y la misericordia de Dios. Pidamos al Señor la gracia de que podamos expulsar los demonios impuros que llevamos en nuestra vida. El diablo te divide, nos divide. Te chantajea. Y nosotros caemos en eso, mis hermanos. Yo sé que a algunos les molesta, les incomoda. Pero hablar cosas lindas cualquiera lo hace. Felicitar es lo más bello. Pero decir las cosas que no nos gustan, no cualquiera lo hace. Hoy somos cristianos muy facilistas. Hoy somos cristianos de cristal. No queremos que nadie nos hable. Buscamos parroquias donde haya misa de media hora. Porque a los 40 minutos empiezan a contar el techo de la iglesia. ¿Y para qué? Para ir a estar bandereando y contando las veredas de la ciudad, boca abierto enfrente a una cancha. Para estar vitrinando los centros comerciales. Pero para estar con Dios, algunos están en la iglesia, pero el sacerdote ni da bien la bendición y vuelan como si viesen al diablo. Pero no quedan 5 minutos frente al Santísimo. Señor, dame sabiduría en esta nueva semana. Señor, dame paciencia. Señor, dame la gracia de amar. Señor, dame la gracia de ser mejor. No quedamos orando. Hoy muchos estamos más interesados que nos bañen con el agua bendita, pero no más la bendición. Algunos vienen a misa por el agua bendita, mas no por recibir a Cristo. Se desesperan por el agua bendita, pero no nos desesperamos por comulgar. Nos desesperamos por el agua bendita, pero no nos desesperamos por confesar. ¿Y quién te impide? El diablo, pues tu orgullo, tu soberbia. El diablo que dice, no confieses, no comulgues. Y nos quedamos. Y al final, todo un desorden. Y el desorden nos lleva a una soledad interminable. Por no ser conscientes, perdemos la paz. Algo práctico. Libre y voluntariamente decidiste hacer tu vida con tu pareja, sea hombre o mujer. Lucha por ser honesto. Sé leal. No juegues con los sentimientos de tus seres queridos. Habrá un hombre, una mujer que es más hermoso, más hermosa. Pero dice, Señor, yo quiero amar a mi esposo, a mi esposa. De vez en cuando es un demonio, una demonia, pero quiero amar. Quiero envejecer siendo feliz. Quiero dar testimonio a mis hijos. Quiero llevarle a la misa, que confiesen, que comulguen. Hay problemas, hay dificultades, claro. Cuando vives bien, el diablo quiere meter cizaña contra tu esposo, contra tu esposa.
Pierdes la paz, pero tú abraza con amor. Ahí es donde tienes que tener poder y decir, no, yo conozco quién es mi esposa, yo conozco quién es mi esposo. No me voy a quedar con ese mal carácter, con ese aburrimiento. A ver, alguien te mete chismes, alguien te dice, no le obedezcas, no vayas a casa puntual, no puedes, lo típico, el machismo absurdo, cuidado, vas a ayudar a tu esposa. No, él dice, no, yo quiero ser un buen esposo, una buena esposa, yo quiero ayudar. Hay hombres que cocinan mucho mejor que las mujeres, que son más juiciosos que las mujeres, y hay mujeres dignas de felicitar también. Pero luchen, no dejes que los espíritus inmundos destruyan lo que tanto te costó conseguir. Pelea, batalla. No dejes que el desorden nos lleve a destruir, al contrario. Lucha, defiéndete, defiende contra la maldad que tenemos en nuestro entorno. Tengamos carácter, autoridad para expulsar nuestro aburrimiento, nuestra amargura, nuestra frialdad, nuestra soberbia. Seamos más agradecidos, más dóciles. Vengan a misa contentos, alegres, felices. Pero algunos, Dios mío, vienen pero con una cara, no sé si de un poco golpean al cura ya. Vengan contentos, Señor, te doy gracias por una semana más. Señor, voy contento, feliz a empezar una nueva semana. No sé lo que me venga, pero Señor, que siempre mi corazón esté junto a ti, que mi fe esté puesto en ti. Hay problemas, claro. Hay cansancio, mis hermanos. El diablo nos quiere a veces confundir. Mis hermanos, hoy esta es la 6ª misa que tengo. Salí a las 10 de la mañana de aquí a la parte alta. Uno se cansa, pues. Uno, como dice, no quisiera que venga nadie a misa de 7:30. Pero después dice, no, soy sacerdote y tengo que servir. Y no viene uno con aburrimiento a dormir, no. Viene a ser con amor, con pasión. Ustedes también, pues, después del trabajo, del ajetreo, no sé, en la oficina, en el campo, en la pesca, soportar tremendos soles, fríos, soportar el viaje y tantas cosas. Llegarás a tu casa donde no querrás ver a nadie, pero luego recuerda que eres esposo, que eres esposa, que eres padre, que eres madre. No, deja el cansancio, ofrécele ese cansancio y da lo mejor a tu hogar, da lo mejor a tu familia, y la recompensa, el sacrificio lo vas a recibir después. Pero no dejes que la rutina, la frialdad nos lleve a destruir. Mis hermanos, el diablo quiere ver destruidos, y con el diablo no se dialoga, con el pecado no se dialoga. Que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros sacar el desorden de tantos espíritus inmundos que llevamos en nuestra vida. Se ponen de pie. Creo en Dios Padre, poderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Yo les invito un momento a cerrar sus ojos y a las plantas de Jesús de Eucaristía pidamos al Señor que Él expulse con su poder a veces el desorden de nuestra vida.